¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Cuando uno camina en el tiempo, voltea a ver hacia atrás y ve el presente, se da cuenta de que no ha cambiado mucho en el país. Así que más adelante estaremos hablando con el doctor Vargas sobre esto. Gracias a quienes nos siguen a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o canal 99 en el cable. Y gracias a quienes nos están escuchando a través de esta red de emisoras que todos los días están enlazadas para llevar Café con Vos hasta donde están ustedes. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefields. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? La ayuda o la cooperación venezolana hacia Nicaragua tiende a disminuirse más. Ayer le preguntaban al asesor económico Bayardo Arce cómo anda el tema de la ayuda venezolana, tomando en cuenta que el precio del crudo está en 75, 76 dólares y que de alguna manera eso tiene que ver con cuánto dinero se va a estar mandando a Nicaragua de parte de Venezuela. Solamente entre el año pasado y este se ha reducido en 50 millones de dólares la cooperación. Eso quiere decir que poco a poco vamos sintiendo perdón, el golpe de que ese flujo de dinero ya no venga de la manera en la que estaba viniendo hasta hace poco. Arce decía que efectivamente hay que tener previsiones en las que se considere que la ayuda en algún momento va a desaparecer y que tenemos que jugárnosla nuevamente solo, aunque el embajador de Venezuela en Nicaragua se mostró más optimista. Dice que ellos tienen como base el precio del barril de petróleo a 60 dólares y por tanto hay un colchón siempre de fondos, aunque reconoció que la cooperación de su país hacia otras naciones no puede ser la misma porque ya Venezuela tiene problemas propios y que poco a poco se tiene que ir mermando, no puede ser la misma. Y hablando de Bayardo Arce, ayer le preguntaron que por qué el tema del canal interoceánico no está en el presupuesto general de la República. La respuesta de Arce fue clara, es que no hay nada del canal, dice. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Hoy es 31 de octubre. Hoy se vence el plazo establecido por el mismo gobierno, por la Comisión del Canal, por HKND Group para presentar los estudios de impacto ambiental, de impacto económico, de factibilidad económica que puede tener este proyecto. Pero si el asesor económico dice que no hay nada todavía, entonces ¿de qué estamos hablando? Deberíamos de tener a mano ya los estudios de impacto ambiental, el censo chino, saber cómo se va a negociar el tema de las tierras, ¿verdad? Con los afectados en la ruta. En diciembre se comienza, supuestamente esto. Y dice Arce que el presupuesto se puede modificar, pues sí es cierto, se puede modificar el presupuesto, pero el canal, si fuese a comenzarse y si fuese una cuestión que se va a hacer porque se va a hacer, ahí deberían estar los números ya, como los dijo Polokis hace un año. 10.5% en 2014 crece el PIB, 15% en 2015, 4% en 2014 y está previsto que 4.5% para el 2015. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es eso lo que les digo, tiene que tener uno la cabeza bien puesta para decir hasta qué punto esto es cierto y esto es mentira. Hasta qué punto son los subproyectos los que realmente están interesando en esto, más que el canal mismo que traslade barcos de un lado a otro en Nicaragua. Siempre queda la duda. Dice Arce que una vez que tengan los estudios de impacto ambiental van a pasar al gabinete económico y que ellos van a hacer sus estudios y ahí es donde se puede modificar el presupuesto general de la República para el próximo año. Se puede modificar a cada rato, dice, sí es cierto, eso sí es cierto. Lo que no sabemos es qué va a pasar con el canal.
Ayer la Policía Nacional informó de la detención de 2 sujetos que circulaban en una camioneta en el barrio Huaspán Norte con 4 fusiles M16 y con más de 10.200 municiones aptas para cargar por lo menos 85 veces los 4 fusiles, ¿verdad? O para cargar unas 300 armas del mismo calibre. ¿Qué andaban haciendo? En la investigación que está abierta, estaban en una casa, la dueña de la casa está bajo investigación también, y veremos en qué termina esta investigación de la Policía Nacional, porque llama la atención realmente que haya personas circulando por la capital con fusiles de asalto que solamente el Ejército de Nicaragua tiene facultad para portar por las calles. Por otro lado, ayer el video del niño golpeado en San Juan del Sur en las redes sociales sí causó mucho malestar y se ordenó prisión preventiva para el atacante de este menor de 18 meses. En el video se ve como el tipo, sin ninguna razón, patea al niño como si fuera una pelota de fútbol realmente. Y decía el defensor que no pueden ser tan duros con su defendido porque las lesiones son leves. Solamente tiene unas escoriaciones en el rostro del niño, alguna comezón cerca del labio y que no hay lesiones graves. Seguramente que si fuera su hijo no pensaría lo mismo. Cuando uno mira el video realmente se impacta y se molesta cuando ve a un tipo que golpea a un menor sin razón alguna. Ayer Oxfam Internacional presentó un informe que se llama Iguales, acabemos con la desigualdad extrema. Este informe advierte que la creciente desigualdad podría causar un retroceso en la lucha contra la pobreza y solo en Latinoamérica y el Caribe el número de ricos, escuche bien, que acumulan más de $1.000 millones creció en un 38% de 2013 a 2014. En un año creció la riqueza en 38%. En el informe, Oxfam revela que solo entre el 2013 y 2014, las 85 personas más ricas del planeta, quienes poseen la riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, aumentaron su patrimonio en $668 millones al día, lo que equivale a casi $500,000 por minuto. Ana María Martínez, representante de Oxfam, nos habla a continuación de las implicancias que tiene el informe y cómo está Nicaragua en esa línea. Café con Vos, el saborcito de la mañana. Oxfam lleva mucho tiempo trabajando, investigando sobre qué es lo que está haciendo que a pesar de que haya tantos esfuerzos por luchar contra la pobreza, sin embargo, esos esfuerzos quizás no están siendo lo suficientes. Y una de las conclusiones a las que ha llegado Oxfam después de varios estudios, y este informe global es uno de ellos, es que la desigualdad extrema, la desigualdad económica extrema, está realmente limitando la posibilidad de avanzar mucho más en la lucha contra la pobreza. De alguna manera lo que intenta evidenciar el informe es que a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, cada vez existe esa desigualdad mayor y además que cada vez está creciendo a un ritmo más acelerado, lo que ubica a unas élites económicas y políticas que realmente están capturando toda la gran cantidad de recursos que hay en el mundo, mientras que tenemos unas minorías excluidas y desfavorecidas que prácticamente no tienen capacidad de acceder a un porcentaje mínimo de los recursos y que siguen viviendo en el umbral de la pobreza. En el caso de Nicaragua, ¿esas desigualdades en qué punto se encuentran? Bueno, Latinoamérica como tal, y por lo tanto Nicaragua dentro de Latinoamérica, sigue siendo todavía a día de hoy una de las regiones más desiguales del mundo, a pesar de que es una de las regiones en las que también se han producido avances significativos en la lucha contra la pobreza y en coberturas de servicios esenciales como educación y salud, pero sigue siendo una región muy desigual. Y en el caso de Nicaragua en concreto, tenemos cifras que arrojan que el 34,5% de los ingresos del país están en manos del 10%
10% más rico, mientras que el 10% más pobre apenas capta el 1,8% de esos ingresos. Eso es un claro ejemplo de la desigualdad, pero si lo llevamos a otras dimensiones, como por ejemplo qué está ocurriendo con las mujeres, nos encontramos que hay un porcentaje altísimo, el 78% de las mujeres están trabajando en el sector informal, es un 8% más que los hombres, pero además es que eso está limitando las capacidades y oportunidades que tienen las mujeres para acceder a un servicio social como puede ser la pensión, ¿verdad? Entonces tenemos que un 74% de las mujeres mayores de 65 años no están accediendo a ningún tipo de pensión y por lo tanto esto, que es un dato único, pero que hay otros más de la desigualdad entre hombres y mujeres y la desigualdad económica, limita las posibilidades, por supuesto, de desarrollo. Y al final ubica a las personas en un círculo vicioso difícil de romper para salir de esta pobreza y de esta desigualdad, porque esta desigualdad extrema impide o limita realmente que el crecimiento económico favorezca a todos y limita la movilidad social. De alguna manera condena a la población a seguir viviendo en el mismo estrato económico en el que nació, no le permite una movilidad y acceder a oportunidades de desarrollo. Café con Voz, el saborcito de la mañana. Es lo que dice ese informe de Oxfam en Nicaragua, donde la pobreza afecta a 4 de cada 10 nicaragüenses. Este informe dice que en Nicaragua, un total de 190 ultra ricos contaban en el año 2012 con un patrimonio que superaba 2.4 veces el Producto Interno Bruto del país, cuya relación fue la más elevada en la región centroamericana. Vamos a una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando vengamos de regreso, el doctor Oscar René Vargas está con nosotros. A 16 años del Mitch, ¿las cosas siguen igual? Lo sabremos después del corte comercial. Disfruta de Café con Voz. Mi crédito contra el desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi crédito. Crecemos juntos. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda. Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. Cuando llegué a mi primera reunión estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. ¿Y vos qué pensás?
Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El Mañanero por Canal 23. Disfruta de Café con Vos. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Escuchar y valorar la opinión de una niña es muy importante. Ellas tienen el mismo derecho de los niños a ser escuchados, a ser escuchadas. Negarles este derecho es violencia. Una niña sin violencia es la niña que quiere ser. Si vivís violencia, llama al 133 de Mi Familia o al 118 de la Policía Nacional. Pinta por vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes. Gracias por seguir en sintonía nuestra a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23 o canal 99 en el cable, y a través de la red de emisoras que a esta hora están enlazadas para llevar Café con Vos hasta donde están ustedes. Voy a leer en un rato más adelante los comentarios que hicieron los amigos que vieron ayer el programa y que vieron a Kelvin Maradiaga, un muchacho que nos da una lección de vida, que nos habló con tanta franqueza ayer y con tanta tranquilidad que uno se sorprende realmente. Más adelante vamos a leer lo que nos decían los amigos en el Facebook. Está con nosotros el doctor Oscar René Vargas para hablar casualmente del tema del Mitch, 16 años después. ¿Qué ha ocurrido? ¿Hemos cambiado algo? ¿Aprendimos alguna lección? ¿O seguimos en el mismo punto? ¿Volvemos al mismo punto cada vez y nos lamentamos una y otra vez? Pero antes que comencemos de eso, doctor, este tema, me gustaría una reflexión inicial de parte suya. El tema de la cooperación venezolana, por un lado, y el tema del canal, pues, tiene que, diría yo, que preocuparnos realmente. Pues. No sé si usted vio al asesor económico ayer hablando de esta situación. Me parece a mí que tiene que, por lo menos, encender luces de que algo peor puede ocurrir. Bueno, comencemos con la cooperación venezolana, ¿no? En mi libro Nicaragua cambia, todo cambia. Señalábamos de que la cooperación venezolana tiende a reducirse. Y explicaba varias razones. Una, la crisis económica interna de Venezuela. Crisis que se ha llegado, por ejemplo, al caso de que ahora están importando gasolina para mezclarla con el producto extra pesado del Orinoco, para poderlas procesar y poderlas vender. Eso hace de que, bueno, se ha reducido también el precio del petróleo, independientemente de que cuando publiqué el libro todavía no había caído tanto el precio del petróleo, porque comenzó su caída desde el mes de junio al mes de septiembre y que se ha reducido más o menos como el 25%. Más o menos. Y el precio ahorita, por ejemplo, ayer en la noche estaba a $75. $75. Esto hace que la posibilidad de que Nicaragua siga recibiendo la misma cantidad, no digo que se va a suprimir, sino la misma cantidad que ha recibido en los años anteriores, pues se vaya a disminuir. Hay un estudio que publicó la revista The Economist, que es una revista seria económica que se publica en Londres,
y que analiza la situación de Petrocaribe a raíz de la caída del precio del petróleo. Ellos analizan de que lo más probable es que Venezuela tenga que suprimir la cooperación a los países del ALBA, menos a Cuba y a Nicaragua. Aunque dicen que en el caso de Cuba y Nicaragua la reducción se va a hacer en cuanto al volumen, no a la supresión total. Entonces hay que tomar en consideración que el comandante Arce, yo creo que como tiene que conversar con los organismos financieros internacionales, incluso hace como una semana estuvo en Washington, pues tiene que decir la verdad, no puede andar contando el cuento, pues. Y eso lo obliga a decir cosas que algunos economistas hemos venido diciendo de hace algunos meses atrás y que ratifica lo que nosotros pronosticábamos. Que por un momento es rechazado por algunos voceros del gobierno, pero al final se termina admitiendo. Sí, incluso toman represalia contra uno, pues, ¿no? Sí, contra ustedes. Sí, por ejemplo, todavía a la fecha de hoy no me han dado mi jubilación. Y eso que yo trabajé 6 años en la Secretaría del Frente Sandinista, ¿no? Y con el comandante Arce. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué le dicen? Que se tiene que resolver un problema, que no sé qué, ese cuánto. Pero, bueno, pero es la manera. No aceptan de que alguien pueda pensar diferente y que decir las cosas como son. Porque el discurso oficial es un discurso, digamos, que se cae con el tiempo. Lo mismo ha sucedido con el asunto del canal. No hay nada, dice. Y también hay represalia. Es decir, la represalia es que, por ejemplo, al señor Montenegro, Salvador Montenegro, lo están buscando como quitarlo del CIRA. Entonces siempre buscan la represión contra las personas que dicen, mire, esto no es posible, esto no es así. Y no es porque nosotros querramos decir las cosas para molestar a alguien, no, sino para decir, miren, sí, es decir, miren, aquí hay un problema. Yo voy a ponerte el ejemplo. Para venir acá, pasé por el hospital central y vi las gasolineras y me dije yo, como venía pensando sobre la cuestión de la prevención, digo, aquí está el desastre que va a pasar un día. ¿Ves? Y después vamos a preguntarnos que por qué. Y si se construyó, se le dio permiso construir una gasolinera a la orilla de un hospital. ¿Qué estaba primero? El hospital. El hospital. ¿Sí? Entonces, violando todas las leyes que la alcaldía tiene. Y es una gasolinera de Petronic, para ser más sí, claro. Sí, ¿no? Entonces por eso mismo, ¿para qué sirven las leyes? Claro, lo que decimos que las leyes hay que respetarlas, estamos criticando. Entonces... Bueno, pero dice el comandante Arce, no hay nada, que por eso en el presupuesto general de la República no está contemplado, pero por lo que dijo que el 10.5% en 2014. Por eso que 15% en 2015, ¿verdad? Y que iba a ser 2 millones de empleos, ¿verdad? Pero a esta altura... Por eso es que yo digo, mira, el otro día estaba hablando con una gente del COSEP y ellos estaban diciendo de que por qué crítico. Entonces le digo, pero ¿por qué? Y puse ese ejemplo. ¿Cómo ustedes aceptaron el discurso de los Oquis que les dijera que iba a crecer el país al 10% en el 14 y al 15% en el 15, cuando ustedes sabían que era imposible? Y ustedes se quedaron callados. Todo por no crear problemas con el gobierno para mantener sus relaciones. Y entonces, ¿qué es lo que obligó? Que ellos mismos, que no creen en el gobierno, en lo que dice el gobierno, lo que hicieron, ¿qué cosa hicieron? Descendieron sus inversiones. Las inversiones del gobierno, de la empresa privada en Nicaragua han descendido 11.1 puntos porcentuales entre el 2007 y el 2014.
Entonces, aquí es un juego de que nadie juega las cartas sobre la mesa. Todos se buscan cómo engañar. Y por eso es que el país estamos así. Entonces, nadie cree en el canal, pero todo el mundo dice que el canal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Por lo que lo quisieron es quitarlo de la vocería del canal, porque ya lo quemaron. Entonces, ahora pusieron a Telémaco, que también está diciendo que en marzo era la presentación, primero, después fue en octubre, después es que era el 15 de octubre, ahora dice el 31 de octubre. Estamos a 31. Por eso. Tienen el día todavía. Por eso, pero yo he dicho que el canal no va a funcionar. Y no porque yo sea adivino, no. Porque la estrategia, la geopolítica mundial, para los chinos, tiene otra visión diferente que para nosotros. Los chinos tienen la estrategia que ellos tienen que responder a la geopolítica norteamericana de la Alianza Transpacífico. Entonces, lo más probable, es mi criterio personal, que en Nicaragua los chinos sí vayan a hacer el puerto de Brito. Ese es lo más probable que se haga. ¿Y el del Caribe también podría ser? Por el momento solamente veo el puerto de Brito. ¿Por qué el puerto de Brito? Mira, los chinos en el mundo entero, el primer puerto donde se almacena las mercancías es Hong Kong. ¿Qué quiero decir con esto? Llegan los grandes barcos, bajan los containers y ahí los dejan porque están esperando para ser trasladados a otros puertos cercanos. El segundo puerto más importante del mundo es la zona del canal, que compite con Rotterdam en Holanda, que son puertos de bodegas, digamos. Los chinos van a competir con el puerto de Los Ángeles y Long Beach, que están construyendo los norteamericanos en Los Ángeles, que también es un puerto de bodega, así como Mariel, que va a competir con Miami. Pues aquí los chinos, creo yo, que van a crear en Brito un puerto de bodega. ¿Ya? Eso sí, dentro de su lógica económica internacional y la geopolítica del comercio, es probable que lo vayan a hacer. Pero el resto de las cosas, el canal no está... Los proyectos usted sí los mira factibles. Sí, no está en su agenda inmediata. Tal vez dentro de 10 años o 20 años piensan en eso. Pero en su agenda inmediata está más fácil para ellos la ruta del Ártico, que si vos le pones cifra, se ahorran 7 días si pasaran por el canal, por un supuesto canal por Nicaragua. O la ruta de la seda, el ferrocarril que están haciendo entre Beijing y Berlín. Entonces, yo creo que estos son los proyectos que ellos son más inmediatos para ellos que un canal por Nicaragua. Bien, gracias doctor por su reflexión. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos, ¿qué ha pasado? 16 años después del huracán Mitch, estamos en las mismas condiciones, aprendimos algo, seguimos haciendo lo mismo, lo sabremos luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Por eso en estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas Premia Banpro, acumulas una acción y doble acción al pagar tus servicios por telepagos 1-800-1530 para participar en la rifa de una Prado o 2 Hilux o 1.300.000 córdobas. En Navidad, Premia Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Premia, la tarjeta de Banpro que sí te premia. Banpro, Grupo Promérica. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Del presupuesto de Nicaragua depende una educación de mejor calidad para niños y niñas en las escuelas, mejores aulas, pupitres y útiles escolares, más acceso al agua potable en escuelas, barrios y comarcas, más médicos y medicinas en los hospitales y centros de salud, más seguridad ciudadana en las calles, barrios y áreas públicas, mejores calles, caminos y carreteras. El presupuesto es tu dinero. Conocerlo es tu responsabilidad. Visita en la web nuestropresupuesto.org. Un mensaje del IEP. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. Yo puedo ir a la escuela. Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. ¿Y vos qué pensás? Legalizarlo es justo y humano. Cuando es la única alternativa médica para salvar la vida de una mujer. Cuando hay una grave malformación congénita incompatible con la vida. O cuando es un embarazo producto de violación. El 98% de los países en el mundo lo permiten. En Nicaragua lo penalizan. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Disfruta de Café con Vos. Pinta Pufo. 2270-9887. Pueden marcar mensajería de texto al 8588-292. Estamos conversando esta mañana en Café con Vos con el doctor Óscar René Vargas. Tenía una reflexión inicial él sobre el tema de la cooperación venezolana y sobre el tema de que tanta verdad en el tema del canal, sobre todo cuando Bayardo Arce, asesor económico, dice, no hay nada. Y responde, como voy a poner algo en el presupuesto, si no hay nada. Es tan franco en esas cosas, a veces Arce, que uno se encuentra con la verdad, pues a veces en sus declaraciones. Pero, doctor Vargas, hace 16 años estábamos hablando de un desastre natural que nos movió a todos, más de 3.000 muertos, más de 800.000 personas afectadas. Pero quiero leer 3 mensajes que le mandaron aquí en Facebook a Kelvin Maradiaga ayer. Dice Carelia Altamirano: amigo Kelvin Maradiaga, te mereces esto y más por ser un hombre único y luchador, y sos un ejemplo a seguir, te quiero, le dice Carelia Altamirano. Joel Velázquez dice: hay que ser grande para superar una pérdida a sí mismo. Sos un ejemplo a seguir, le dice. Y por acá también tiene Ligia Reyes, que dice: las heridas y el dolor hicieron de vos un hombre luchador. Dios te ha acompañado y te bendice todos los días porque tiene un propósito para vos. Un fuerte abrazo y todo mi respeto para Kelvin, que ayer nos dijo qué es lo que hace, ¿verdad? Y valió la pena. Y en la reflexión que me encontraba con varias personas cuando salimos del programa, doctor, valió la pena que viviera este muchacho. Claro que sí. Así es. Doctor, ¿cómo estamos después de esa tragedia? Usted escribió 2 libros. Yo tengo desde el año 90 le hago un seguimiento al país en forma casi anual, casi digo yo, porque a veces sí, a veces no. Por lo tanto, yo escribí estos libros en marzo del 99, es decir, 5 meses después. Uno se llama ya, que ya me imagino que ya no están ni siquiera en la librería Nicaragua después del Michiqué. Después del Michiqué, la pregunta. Sí. Y después, con Reinaldo Antonio Teffel y otras personas, escribimos este libro que se llama El huracán que destruyó Nicaragua. Que desnudó Nicaragua. Y es un niño que me decían de que este niño ahora vive en el Viejo. Sí. Sí. Pues ya no es niño, pues, ¿no? Por lo tanto, que estas son... La reflexión es qué se podía hacer después del asunto. ¿Y qué proponían en ese momento? Un elemento importante era reforestar las laderas de los volcanes para evitar posibles situaciones futuras. ¿Entendés?
Y después, como aquí en Managua, pues también que la prevención, evitar, por ejemplo, el desastre de 18 de mayo. Del barrio 18 de mayo. Y que cumplir las leyes que existen. Entonces, y la otra cosa era que debiéramos de preocuparnos por el asunto de dedicar el asunto de la pobreza, pero no con proyectos de tipo asistencial, sino que la lucha contra la pobreza implicaba la reducción de las desigualdades sociales y económicas, que lo que es, por ejemplo, lo de Oxfam está diciendo, pero que también en mi libro Nicaragua Cambia, todo que cambia, lo acaba de lanzar, también lo digo. Entonces, estas desigualdades que han persistido y que se han incrementado, ustedes ven que es importante esto. No solamente han persistido, sino que se han incrementado. Y por lo tanto, la pobreza en Nicaragua, aunque se ha reducido en 2 puntos porcentuales, estamos hablando de casi el 50% de pobres. Pero ese es el dato oficial. Para mí, la gente que no tiene posibilidad de comer 3 veces al día bien, alcanza el 80% de la población. ¿Por qué lo saco este dato? Porque los ingresos del 80% de la población no es suficiente para cubrir la canasta básica. Y este es el drama que estamos arrastrando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la pobreza? La pobreza, para sobrevivir, despalan. Para poner el ejemplo de la cuestión de la reforestación. Entonces, al despalar, están provocando la posibilidad de que se sucedan tragedias como la del caso del Casita, ¿no? Que es el Mitch, que está reflejado en el volcán Casita. Y está reflejado en el barrio de 18 de mayo, y está reflejado en todos los barrios es decir, el Plan Techo, por ejemplo, sacó un estudio en que señala que existen... El programa Techo Nicaragua. Sí, el Plan Techo para Nicaragua, sí. Estos jóvenes que para mí son... Es que Plan Techo se puede interpretar como el plan techo que le dan a la gente. No, yo estaba pensando... Programa Techo Nicaragua. Sí, yo estaba pensando en los jóvenes. Un techo para mi país. Sí, un techo para mi país. Incluso hijos míos participaban en estas cosas también. Pues. Entonces, que para mí es una cuestión, un asunto de sensibilización de ellos mismos y de apoyo a resolver los problemas, pero de una manera más inteligente, en el sentido de que evitar que sean lugares posibles de crear tragedias posteriores. 200 asentamientos, dice Techo para mi país, y la mayoría de ellos en sitios vulnerables. Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque están a la orilla de los cauces, etcétera, etcétera. Entonces, este es el problema, por ejemplo, de Managua. El problema de Managua, por ejemplo, el estudio que se hizo cuando estaba de alcalde Nicho Marenco, que había que reforestar el sur de la cuenca sur. La cuenca sur, que algo que no es nada nuevo, para evitar futuras posibilidades de desastres. De inundaciones, desastres. Y desastres. No se ha hecho nada. Y se sigue construyendo y deforestando la cuenca sur de la ciudad. Tenemos una llamada telefónica, doctor. No quiero hacer esperar al amigo televidente o a la amiga televidente o oyente. Aló. Sí, muy buenos días. Si recordamos nosotros el terremoto del 1973. 72. Se formó Somoza, ¿verdad? Se agarró con toda la ayuda que vino, ¿verdad? Hizo y deshizo. Y todo lo que se esperaba, pues, del resurgimiento de nuestra capital y los asentamientos, la reconstrucción, pues, en general, fue a engordar la fortuna de los Somoza. En el caso del Mitch, yo creo que podemos recordar el caso de Jerez y compañía, ¿verdad?
compañía, lastimosamente, doctor, lastimosamente, puchica, toda esa ayuda que fuese utilizada para bien del pueblo de Nicaragua, quizás no estuviéramos así. Inclusive durante el 90, después de la guerra, recibimos mucha ayuda también y no se aprovechó muy bien. Fueron miles de millones de dólares lo que se recibieron. De tal manera de que, y casualmente, no vamos a decir que este gobierno ha hecho todo lo correcto, pues. Pero bueno, la ayuda asistencial, pues, que se le llama populista y todo, pues, al menos algo, pues, ha hecho, ¿verdad? Pero la visión general, ¿verdad? No sé si me comprende, ¿verdad? De que con todas esas ayudas estaríamos en una situación totalmente diferente, ¿verdad? Me parece que hemos sido egoístas de los servidores para con el pueblo de Nicaragua. No sé qué opinión le merece, doctor. Gracias por su llamada, doctor. Sí, a mí me hace recordar una cosa, ¿no? Es decir, yo escribí un libro también que se llama Corrupción, Dinero y Poder, en que reflejo los círculos del infierno. Sí. Todavía estaba en el gobierno alemán. Precisamente analizo el asunto del gobierno alemán, porque yo sé que después del Mitch hubo ese festín. El festín que se dio, y entonces yo relato. Que ya no nos acordamos de esas cosas, ¿verdad? Sí, yo relato ahí casos concretos, como el caso de Byron Jerez, como el caso del mismo alemán, cómo se hicieron toda una serie de enriquecimientos ilícitos e inexplicables. Y entonces yo creo que ese es el caso Somoza también, después del terremoto 72, de diciembre 72, también pasó lo mismo. Entonces yo creo que ese ha sido otro elemento que ha evitado que el país crezca más. Es decir, el país no puede crecer en la medida en que los recursos que recibe y los recursos que produce son apropiados de manera, yo diría mafiosa, pues, ¿no? Y por eso es que estamos como estamos. ¿Ves? Primero, no es una inversión inteligente. Segundo, hay apropiaciones ilícitas. Y tercero, no hay una prevención de evitar futuros problemas, sino que se ve el día a día. No vemos a largo plazo. No vemos ni a mediano ni a largo plazo. A largo plazo nunca. Ni a mediano. Ni a mediano. La prueba está que este es un país que no tiene un plan de desarrollo de aquí al... Bueno, hay un plan de desarrollo humano. No, pero... o sea, ahí está, pues, hay un documento. No, pero vos tenés un plan de desarrollo de aquí a 15 años plazo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde vas a invertir? ¿Cuáles son cómo vas a hacer tus inversiones? ¿Cómo vas a impulsar el desarrollo? Voy a ponerte un ejemplo. Y eso lo vengo diciendo hace muchos años. Este país, de cada $100 que el país importa, $23 son de bienes alimentarios, de consumo, que se podríamos producir en Nicaragua. Pero ¿por qué no se produce? Porque se requiere una política agraria en beneficio de los sectores medios y pequeños, que son los que producen la comida de todos los días en Nicaragua. Entonces, como no hay esa política, estamos importando. Aquí importamos tomates, importamos cebolla, importamos papas, importamos legumbres, etcétera. Para poner un ejemplo, pues, y que podríamos producirlo aquí. Tenemos tierra, agua, hombres, etcétera, todo. Pero no. Y podríamos transformarnos en exportador de bienes alimentarios como son la Argentina, como son Brasil, en proporción a la capacidad del país, que podríamos alimentar a toda la región centroamericana y a los países del Caribe. Por ejemplo, en República Dominicana, por cada $1 que un turista deja en República Dominicana, 40 centavos República Dominicana gasta en importar alimentos para alimentar a ese turista. Tenemos una llamada telefónica, doctor. Aló. Buenos días.
estuve de acuerdo con todo lo que dijo anteriormente, ¿verdad? Lamentablemente aquí uno no puede alzar su voz, pues porque ya le buscan algún perito y ahí en ese pero, pues ahí cae la cosa, ¿verdad? Respecto a la parte económica, sí, lamentablemente la economía de un país está basada en la industria y en el agro, ¿verdad? Nuestros países son principalmente agrícolas, no hemos podido levantar la parte industrial, es puro comercio, aquí todo es comercio, todo. Sí, me parece de que en eso ha fallado mucho el gobierno en cuanto a incentivar la parte agrícola, y no solo la parte agrícola, sino que sacar los derivados o sacar el plus, creo que se le llama. Sí. Valor de esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, si siembro papas, pues voy a hacer una fábrica de esas papas congeladas para hacerlas fritas, no se le saca ningún provecho. Y no sé por qué, no sé si es esa falta de incentivo o es porque en realidad el campesino no se siente apoyado y lo que hace es venirse a las ciudades, que es que la parte agrícola se ha caído totalmente. La verdad es que yo hasta en esta época veo de que importamos tanto, así como usted lo está diciendo, las papas, los frijoles, no sé, pues. La verdad es que a lo mejor esto es una economía de fantasía. Hay que ver qué es lo que está pasando. Ojalá Dios quiera que se equivoque en cuanto a lo del canal, porque yo creo que esa sería una solución para esta economía. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que ella como ama de casa, pues, o como persona como yo también, que vamos a comprar comida para nuestra casa, nos damos cuenta que la mayoría de los productos en los supermercados son productos extranjeros. Es decir, me refiero no producidos en Nicaragua, pueden ser de Costa Rica, Guatemala, de Honduras. Es decir, el caso de las papas, por ejemplo, o el caso del queso. Vamos a poner el caso del queso, que hace poco salió un reportaje en los medios, ¿no? En los periódicos. Es decir, la mayoría de las queseras de este país están en manos de los salvadoreños. ¿Y qué es lo que hacen? Exportan el queso a El Salvador, lo empacan allá y lo mandan de regreso. Con un valor agregado. O lo mandan a Estados Unidos como queso salvadoreño. ¿Ya? Y es queso producido en Nicaragua. Porque no tenemos la capacidad nosotros todavía. Entonces, pero esa es una política pública que debe de haber. No es que no exista, es decir, producimos queso, tenemos la vaca, tenemos el pasto, tenemos los hombres. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque no hay una política pública que apoye ese sector. Tengo acá mensajes, dicen: el terremoto reciente en Chinandega que se sintió en toda Centroamérica, en Corinto se esperaba un tsunami, y la defensa civil, que había hecho simulacros con anterioridad, no se activó rápidamente, los agarró fuera de base, la gente estaba autoevacuándose porque no tenían apoyo de nadie. Fue desesperante para los corinteños, dice acá este amigo. Dice acá otro mensaje: estimados, ¿qué pasaría si bajo el Gran Lago encontráramos la mayor reserva de gas del área? ¿Lo explotamos o no? Pregunta. Y acá está otro mensaje que dice: ¿por qué el doctor discrepa tanto ahora del gobierno cuando él estuvo de acuerdo desde antes de la elección del presidente Ortega? Claro, sí, no. Yo cuando estaba en la campaña del 2006, estaba refiriéndose a ese asunto, proponía al presidente Ortega lo que hoy digo que sigo proponiendo. Y el presidente Ortega estuvo de acuerdo. Por ejemplo, cuando él dice de que ni por todo el oro del mundo iba a sacrificar el lago. Bueno, yo no me atribuyo que esa frase sea la mía, pero sí creo que yo tenía esa misma posición. La prueba está que cuando estaba yo con Naciones Unidas, con el padre Miguel de Escoto, en las Naciones Unidas se aprobó una resolución sobre la defensa de la madre tierra, es decir, de que había que proteger el medio ambiente. Es decir, yo asumo mis posiciones y el mayor testigo de que no he cambiado es mis libros, ¿ya?
Es decir, mis libros antes de la elección del presidente Ortega como posteriormente a la presidencia del presidente Ortega mantienen esa misma posición. Y la prueba está que no estoy en el gobierno, es que no están de acuerdo conmigo. Dice acá, bueno, lo del lado, doctor, si hubiese gas, dice... Bueno, si yo me sacara la lotería sería millonario también, pues no. Dice acá otro mensaje en el 85882912, ¿por qué todas las organizaciones que apoyan a los países en desarrollo solo se enfrascan en solucionar el día y no por generar un cambio de raíz, como lo sería la educación sexual y reproductiva para evitar que siga la producción humana? Es más fácil alimentar una boca que 4, dice acá. Sí, yo estoy de acuerdo con ella, con esa persona. Incluso en mi libro, hay partes de mi libro que yo hablo sobre la cuestión del embarazo de las adolescentes. Y es una cuestión muy, muy peligrosa aquí. Somos líderes nosotros. Sí, sí. Y el gobierno... ahí no hay política tampoco. Tampoco. ¿Ya? Yo un tiempo trabajé como en un trabajo con la Organización Panamericana de la Salud, y también con el Banco Mundial hice un trabajo para el Ministerio de Salud. Y parte de esa investigación que hice fue alrededor de la cuestión del embarazo adolescente y cómo había que crear toda una campaña educativa para evitar esos embarazos adolescentes. Dice acá, lamentablemente la corrupción y la ignorancia de muchos funcionarios políticos nos tienen sumisos en la pobreza. Por causa de todo eso hemos estado en guerra tras guerra. ¿Qué se podría hacer para corregir todo esto? La clave para mí es la educación. La educación, me refiero a una educación completa, ¿no? Desde la educación para manejar, porque aquí todo este asunto, los accidentes son por cuestiones de irresponsabilidad. La falta de educación. Falta de educación. Educación sexual. La educación técnica. Es decir, la educación, 10 años de un plan de educación generalizado, este país cambia. Voy a poner un ejemplo de una experiencia que Nicaragua ha tenido. En los años 80, sí, uno de los puntos más importantes que se hizo fue la educación de que los niños debieran de vacunarse. Y fue una campaña durante 10 años. Entonces se aprendió en el subconsciente de la gente. Ahora se mantienen los niveles alcanzados de 90% de vacunación de los niños sin necesidad de grandes campañas de vacunación, porque se aprendió que esa era una cuestión importante. Los que estábamos chiquitos o jóvenes, exacto, en ese entonces, exacto, aprendimos a hacerlo. Exacto. Y es algo que el país asumió en su conciencia colectiva para el futuro. Entonces, si eso se logró, imagínate, si mantuviéramos un tipo de educación generalizada, 10 años cambia. Dice acá un mensaje, en el súper venden gallo pinto congelado traído de Costa Rica. Sí. Es el colmo, dice. El tema de la basura, dice. Es otro tema de educación. Doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero su reflexión final sobre... Porque este es un asunto de prevención. Esa educación a la que usted se refiere también es el tema de prevención. Exacto. Sí, es que cuando te hablo de educación, también hablo de educación de la cuestión climática. Del asunto de como, por ejemplo, aquí siembran árboles o palmeras en lugares de árboles frutales. Imagínate, yo estuve hace un año, exactamente un año, de octubre del año pasado, estuve dando clases, unas conferencias en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Córdoba. Una de las cosas que me llamó la gran atención fue que en las calles habían árboles de naranja, pero no uno, miles. Y ahí veía las naranjas. ¿En medio de la ciudad? En medio de la ciudad. Enfrente de mi casa yo tengo 5 árboles frutales. Porque, y no que los sembré cuando vine, no, ya están ganando. Ya están dando. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Y te aseguro que el hambre disminuye. Convertirnos todos en productores de nuestras casas. Claro. Y en los bulevares, etcétera.
En lugar de poner árbol de lata también. ¿Cómo contaminaría, dice lo último, el canal, el lago? ¿Qué ha pasado con el Gatún en Panamá? O Maracaibo con su explotación petrolera y gasífera. En Maracaibo no sirve el lago, perdón, ¿verdad? Bueno, y cuando me dicen a mí que van a profundizar el lago y van a crear una turbidez determinada, no pasó en Gatún. Y en Maracaibo está contaminado. ¿Verdad? Ahí la gran diferencia. Doctor Oscar René Vargas, gracias por habernos acompañado. Lo traeremos nuevamente en unos 15 días para que sigamos hablando de este y otro tema. Amigos televidentes y oyentes, gracias por su sintonía. Nos encontramos el lunes y recuerden, no hay mañana, disfrutar de Café con Vos.